al año. Nos dan 2 plazas frente a la cantidad de médicos generales que se gradúan en las universidades. Y esto puede generar un problema. Entonces quería abrir esto como primer punto, quería abrir el debate en decir, ¿qué piensan acerca de eso? O sea, ¿cómo ven ustedes la oferta de la universidad ecuatoriana en relación, o de la educación ecuatoriana en relación a la cantidad de plazas que abre por año, en relación a la cantidad de médicos generales que salen de la rural? Entonces, esto es un tema bastante importante y quisiera que comiencen más o menos qué piensan acerca de esta oferta. Verás, normalmente ha venido cambiándose durante el tiempo, en estos principalmente 10 a 12 años, un poco esto de la educación superior, no tanto, no solo posgrado, sino pregrado. Tanto así que el análisis actual que hay que hacer de posgrado tiene que ver, y es trascendente hablar de qué pasó en estos 10 últimos años, 2006 y 2012 principalmente, fueron 2 años importantísimos en educación superior. El 2006, en el que se hace gratuito prácticamente, la gratuidad, en donde venía un acúmulo de estudiantes, pero se frenó en cambio con el examen de ingreso, que fue el otro boom del 2012. Eso determinó que haya un cambio del número de ingresados, de matriculados, y claro, parecía que iba a haber un aumento de demanda y terminó disminuyendo, pero sea como sea, tenemos aproximadamente 3.200 a 3.400 médicos por año graduados, o sea, 3.200 a 3.400. ¿Y cuántos de esos ingresan a un posgrado? Esa es una pregunta del millón. Entra menos del 10%. Imagínense, menos del 10% de 3.500 son los que ingresan. Entonces, ya ahí tenemos un problema. El doctor Leonardo Bravo, que es que comanda lo que es la Federación de Facultades de Medicina, él justamente tomó y salió inclusive en algunos periódicos en la prensa de nuestro país, donde decía que uno de los problemas es ese justamente, ¿no? La gran demanda, pero la poca oferta. Y también el problema que solo menos del 10%, y hablando de los que se gradúan, no estamos hablando del número de médicos que ya viene desde antes buscando posgrado. No, ojo, estoy hablando únicamente de los 3.200 y 3.400 que se gradúan en ese año, pero y todo el resto de médicos que está queriendo entrar. Entonces, ese es un punto importante que yo creo, no sé, Francisco, ¿qué opinas? Compartiendo justo con usted, Iván, en realidad en el año 2012, como el boom de los médicos, crece el porcentaje de médicos generales en 137%, pero empieza a darse este desfase del ingreso a posgrados. Y obviamente viene después, más adelante, el cierre de las facultades en cuanto a posgrados, para que todos tengan el mismo penso, etcétera. Pero ingresa apenas el 10% de los estudiantes graduados. Entonces, año a año tenemos el cúmulo de gente que no alcanza un posgrado y empieza a presentarse a los exámenes año tras año, aspirando a una plaza de posgrado. Entonces, para mí la primera pregunta sería, en realidad, ¿cómo podría el Estado enfrentar podríamos decir, entre comillas, exceso de médicos generales y la poca cantidad de especialistas? Y en el Ecuador veo un fenómeno sui generis que no lo he apreciado en otros sitios, que tiene ventaja o se prefiere al médico extranjero antes que al médico local y al médico nacional. Generalmente las plazas de posgrado, cuando uno va a dar un examen afuera o alguna cosa, prima para los médicos locales y se deja una plaza o un porcentaje de las plazas generales para médicos extranjeros, cosa que no lo veo en nuestro país. Entonces, es un competir de todos en una igualdad de condiciones que sí genera este desfase gigante y que en fenómeno actual, como por ejemplo ahora en la pandemia, empezamos a ver la carestía del sistema de salud. Yo tengo una pregunta en relación a eso para ustedes. Por ejemplo, el Ecuador, ¿cómo regula la cantidad de plazas de una universidad que una universidad puede ofertar al año? O sea, ¿quién le dice a una universidad tú solo puedes ofertar 2 plazas o puedes ofertar 10? O sea, ¿hay algún estudio en base a las necesidades del país, en requerimientos de necesito tantos radiólogos, necesito tantos anestesiólogos, necesito tantos de tal especialidad? ¿O simplemente las universidades sacan lo que les alcanza? Entonces yo quería saber si hay algún tipo de regulación a la que se rigen las universidades o simplemente sacan en relación a su capacidad para educar a una cantidad específica de estudiantes. Sabes que, Sam, actualmente sí ya se está empezando a regularizar, es más, ahora se está viendo
justamente las necesidades de los especialistas para poder ofertar un posgrado. Pero prácticamente nuestra historia de siempre era básicamente, no, o sea, no había un agente regidor de qué posgrados debería sacar. O sea, no es que había un estudio en el que te diga, a ver, necesitamos 300 ginecólogos, 20 pediatras, no. Realmente cada universidad lo que hacía era, ofertaba o sea, en base más que nada al campo de especialidad que podía ofertar. O sea, ¿cómo les explico? Esto era base más de que nada al campo de especialistas que tengan para poder ofertar tal o cual especialidad, pero no en base a un estudio. Como te digo, actualmente ya se está empezando a tratar esto, o sea, se requiere más bien en base a las necesidades que tiene no solo como país, sino como ciudades, inclusive de acuerdo a eso empezar la oferta, pero no había un estudio previo antes. Hasta mi conocimiento que yo lo sé. Pero, por ejemplo, claro, abren lo que pueden. Las universidades también el convenio en donde pueden formar a la gente. Entonces, también según eso, abrirán lo que puedan. Pero esto, Es que, lo que decía es que Francisco, por por ejemplo, ejemplo, cómo afrontas tú la demanda, sería ofertando todo, pero no se puede. Entonces, quería saber más o menos si usted sabe cómo se maneja eso, Doc. Si es que hay algún limitante de que no se pueda salir año por año, plazas para todos, independientemente, plazas para todos. Entonces, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, en relación a eso, quería saber si es que hay un ente regulador o cómo se manejan. ahora, bueno, el ente regulador, entre tantos, es SNCID, es uno de los agentes reguladores, entes reguladores en este caso, que determina un poco ya esto. Antes, por ejemplo, podía salir te pongo un ejemplo, cada 6 meses se podía ver posgrados de gineco, por ejemplo. En cambio, después ya no, después era cada año o inclusive más espaciado. Entonces ya tenemos, sabemos que el CENESID se lo creó en estos últimos años, entonces prácticamente ya es como que hay un agente regulador de esto. Anteriormente, o sea, previo a CENESID, no había, y se hace más que nada actualmente, ¿no? Pero previo, antes no había un agente regulador. Básicamente, las universidades ofertaban conjuntamente, a veces con un hospital base, ¿no? Estamos hablando de que muchas universidades cuentan con un hospital de base, no necesariamente. Por ejemplo, hay universidades que simplemente ofertan y en general pueden ir a sus rotaciones en algunos hospitales, pero a veces también tienes tú la universidad que toma contacto con un hospital y el hospital, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo sí, básicamente de acuerdo a las necesidades, puede decir, pues a nosotros nos interesa un número de 5, por ejemplo, estos 5 posgrados. Y de acuerdo a eso, pues se hacía el llamamiento, y se hacía el llamamiento de acuerdo a lo que, por ejemplo, si es que el hospital va a ser el ente que va a pagar, porque ya vamos a entrar, me imagino, en los autofinanciados y financiados, ¿no? Entonces, Sí. me imagino, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, pagado, cuando es financiado, el hospital generalmente puede ser el que tome el rubro de esa beca de ese sueldo. Entonces, obviamente, el número varía de acuerdo a las necesidades y al pago que podría ese hospital dar. Entonces, ahí es que salen 3 o 4, versus, por ejemplo, en universidades estatales donde te ofertan 20 ginecólogos versus otras que te ofertan 3. Entonces, Exacto. básicamente, ahí puedes darte cuenta por qué es. Entonces, básicamente, o sea, ahora ya estamos viendo que hay agentes reguladores que están viendo de acuerdo el perfil del egresado, el perfil del médico debe ser también de acuerdo al perfil de las principales pandemias, casi digo, con lo que estamos, de las principales enfermedades, patologías, y ver cuál es el perfil de médicos que más se requiere. Pero anteriormente ofertaba una universidad y si es que un hospital podía pagar ese rubro, pues el hospital decía, nosotros podemos coger, qué sé yo, 3 ginecólogos. Entonces el llamamiento sería para 3 que son financiados. Ahí entran también los autofinanciados. Entonces ahí pueden entrar, aumentan el número de los autofinanciados, completar un número X, pero no había un agente regulador. Eh, sí, justamente es de eso, Doc, lo que decía el Pancho. Chuta, ¿cómo hacemos? Cuando el 10% de los graduados se están especializando y vemos en la tele, vemos en todo lado, necesitamos especialistas. Pero ¿en dónde si no podemos hacerlo? Entonces, en relación a otros países, también lo que quería poner en consideración para que opinen los dos, es que en los sistemas de otros países, los llamamientos son cada año. Aquí en el Ecuador, la universidad pública más grande del Ecuador convocó, por ejemplo, oftalmología en el 2017 y desde ahí no ha vuelto a convocar. Entonces, ¿cómo no podemos estar seguros de que cada año no va a haber una u otra especialidad? Debe haber alguna cosa que no les deje este año abrir otra vez oftalmología. Si no abría hace 3 años, tengo que esperarme otros 5 años para que abra.
Y estas irregularidades causan mucha frustración dentro del mundo del médico general, porque no se puede especializar. Entonces, esta es la realidad que pasa en el Ecuador, a diferencia de otros programas a nivel mundial que tienes, si tú fallaste, tu sueño es ser otorrino y fallaste en tu primer intento de hacerlo, pues tienes año tras año cada oportunidad de hacerlo. Entonces acá tenemos un vacío en donde, chuta, este año sí hubo, pero el próximo año quién sabe y no vaya a haber. Entonces también debe haber alguna situación que no les deje a las universidades ofertar siempre cada año las especialidades. Entonces muchas veces se ve que, por ejemplo, medicina forense también hay un año, el siguiente año no hay, cirugía vascular hay en una universidad, en otra universidad no hay. Entonces este vacío también produce que mucha gente estudie algunas carreras que no fueron las de su sueño de entrada. Y me quiero enfocar en base a eso, porque terminas estudiando algo por hacerlo, y es en relación a la oferta, porque no todo el mundo puede buscar migrar a otro país a hacer en un modelo un poco más organizado. Pero en teoría sería bastante fácil. Entonces no sé qué opinan los dos, porque en teoría sería fácil. Yo, como Estado, divido las universidades y les digo, tú abres esto, y cada año en tal fecha vamos a abrir todas. Entonces no sé qué opinan ustedes, porque esto para mí sería lo ideal, pero quisiera escucharles qué opinan en relación a eso. Para mí hay un problema inicial que es el simple juego de oferta y demanda, ¿no? Entonces, primero los estudiantes de colegio que llevamos el paradigma de que el médico se va a hacer millonario, el médico tiene otra condición social, etcétera, 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 que vivimos en este mundo de Dios bajado del Olimpo, si quiere verse así. Entran a estudiar medicina, no todos con vocación, acabo de estudiar medicina y voy a tener el primer tortazo que es obviamente mi entrada al posgrado. Nuevamente voy a la parte del libre juego de oferta y demanda en cuanto a posgrados. Generalmente se ofrecen las ¿cuántos se presentan a cada una? ¿Cuántos se presentaron en esta vez? ¿Cuántos se presentaron a cirugía frente a cuántos se presentaron en oftalmología? Entonces, para mí como universidad, si es que va a ser autofinanciado, me es más conveniente ofertar a donde más se presentan frente a lo que menos se presenta. Entonces, ¿es importante tener un ente regulador? Sí, que le falta muchísimo trabajo al ente regulador. Definitivamente, o sea, si comparamos una universidad colombiana, la fila de posgrados que ofrece frente a lo que te ofrece una universidad ecuatoriana, sea pública o privada, no se puede comparar. O sea, nosotros ofrecemos 6, 7, 8 especialidades frente a 20, 30, 40 especialidades que te están ofertando afuera. Entonces, sí llega el punto donde tú dices, ¿no? Llega un punto de desesperación de, bueno, me gradué, tengo que hacer especialidad porque hacer especialidad me va a poner en otro rango económico, porque no podemos tampoco mentirnos ni taparnos los ojos y decirnos, no, es que el médico se va a dedicar al servicio social. Sí, el médico se dedica al servicio social porque esa es su vocación, pero no deja de lado la parte económica, de eso va a vivir. Entonces, todo el mundo trata de enfocarse en, tengo que entrar a una especialidad para tener otro estatus de vida. Y generalmente trato de enfocarme en las especialidades donde yo veo que a tal médico le va mejor o a cual médico está en otra posición. Entonces, esas es a las que casi todo el mundo se va a dirigir y quizás dejamos de lado las demás. Entonces, sí es importante que el ente regulador empiece a dar pasos firmes y decir, bueno, esto es lo que se necesita, esto es lo que vamos a ofertar. Si no vemos esta parte, vamos a seguir en lo que estamos ahora, o sea, 4 especialidades básicas y hago lo que me toca o lo que alcancé, o sea, me guste o no me guste, voy a entrar y probablemente voy a vivir toda mi vida frustrado. O sea, en el caso de Iván, que está acá acompañándonos, quería ser ginecólogo, le apasiona la ginecología y va a ser feliz, está muy bien. En mi caso personal, quiero ser traumatólogo, no entré al posgrado, entonces voy a hacer medicina interna. Más que seguro que voy a ser un frustrado toda mi vida, pero eso es a lo que alcancé a entrar. Entonces tampoco puede darse este juego. Sí se necesita un cambio absoluto. Y para mí va el cambio de paradigma de liberar a las universidades y darles a los hospitales. O sea, si en el hospital, no sé, voy a decir un nombre ahora que se me ocurra, en el hospital de Ambato, en la unidad base, se necesita radiólogo, se necesita cirujano vascular, se necesita cardiólogo. Entonces genero las plazas ahí para que vayan a estudiar allá y les voy a ofertar la oportunidad de que se queden ahí y hagan una carrera en el hospital. Y la universidad va a avalar el posgrado del hospital. Entonces, eso sí te abre una oferta interesante para los que quieren acceder a posgrado.
Justamente ese era el segundo tema que quería tocar. Gracias, Francisco, porque tú hablaste de las universidades. Es muy diferente la cantidad de oferta que abre una universidad ecuatoriana versus lo que abre una colombiana, porque los dos sistemas son universidad dependiente. Pero quería preguntarles, ¿qué tanto les parece bien de que nuestro sistema sea dependiente de la universidad? ¿Por qué las universidades, en tal caso, tendrían que decidir acerca de el abrir o no la especialidad médica, cuando en otros países un poco más organizados dependen muchas veces del Ministerio de Sanidad, por ejemplo en España o en Argentina de los hospitales? Como dijo muy bien el Francisco, por ejemplo, si yo tengo el hospital de Yaruquí, que tiene servicio de emergencia, tengo emergenciólogo, ¿por qué no seguir el posgrado de emergenciología, plazas para emergenciología en el hospital de Yaruquí? Así lo hacen en Argentina, que tú tienes tanto en capital o tienes en provincia las plazas para posgrado. Entonces nosotros, al ser universidad dependiente, siempre vamos a estar dependiendo de qué dice la universidad para abrir, qué posgrados puede abrir la universidad, qué ofertas puede dar, en qué lugares te puedes formar. Y todo eso va a depender siempre de la universidad. Y el sistema de selección también va a ser solo por parte de la universidad con relación a lo que le van a poner los estatutos estatales para que pueda tomar sus modos de admisión. Pero siempre va a ser universidad dependiente. Entonces, ¿qué tan bueno les parece eso a ustedes? Y qué tan factible sería poder liberar eso para darle un poco más de autonomía a los hospitales como centros educadores de especialidades médicas de los futuros especialistas? Verás, los sistemas, yo pienso que todo sistema tiene su pros y su contra, ¿no? Obviamente, y más que los hospitales, bueno, sí, claro, debería ser, yo también estaría de acuerdo en que un hospital debería ser el que oferte, pero bajo un ente regulador e inclusive donde entraría el Ministerio de Salud. Sí. Sí, por ejemplo, porque ellos ya van a saber qué necesidades hay en Quito, Guayaquil, Ambato, y de acuerdo a eso, como tú dices, dicen, a ver, necesitamos tantos ginecólogos, tantos cirujanos, tantos oftalmólogos, y se les oferta a las universidades. Y las universidades dicen, a ver, nosotros vamos a coger de este grupo, entonces sería el éxito, ¿no? Por un lado está muy bien ese sistema. Yo pienso que debería ser así y se ha estado cambiando, porque realmente si nosotros nos damos cuenta, yo sé que no estamos perfectos, falta mucho por seguir, como Pancho decía, estamos todavía en pañales de muchas cosas, pero ahorita se está viendo las mejoras. Tuvimos un problema de posgrado, no sé si recuerdan, hasta hace unos 5 o 6 años que prácticamente una universidad quedó ofertando posgrados en Ecuador, una. Y creo que demoró un año más en ofertar otra porque hubo un problema también de la reedición de los posgrados. Entonces, aquí en nuestro país hay normativas en las que había pues una normativa en esa época donde había que hacer una reedición cada 5, cada 6 años. Y claro, cuando vino un ente regulador que se creó en esa época, después del CENESID y vino el CEACES, y antes del CEACES no me acuerdo cuál fue el otro, se dieron cuenta de que, ha habido que hacer reedición de posgrados. Y ahí cayeron en cuenta un montón de universidades que no tenían esta reedición. ¿Y qué es lo que pasó? Este ente regulador lo cerró a los posgrados y quedó solo la Universidad Estatal aquí en Quito, me acuerdo claramente, que fue la única que quedó. Y es así que recién, si te das cuenta, ustedes, chicos que se están dando cuenta recién, bueno, les digo chicos, son doctores, pero todavía les veo, fueron mis exalumnos. Entonces, cuando yo, desde hace un año y medio o 2 años, empezó otra vez a salir de los, pues ustedes se dan cuenta, ahorita hay algunas universidades, estoy hablando en Quito particularmente, ¿no? Hay algunas universidades que ya están ofertando, que básicamente el sistema puede ser que esté fallando, puede ser, como digo, los sistemas pueden ser perfectibles, pero yo creería que sí podría ser es importante, por ejemplo, hago una alegoría con lo que pasa ahora con el internado rotativo. Sabíamos anteriormente que el internado rotativo, el estudiante iba, escogía, decía, yo quiero hacer en un hospital, qué sé yo, cualquiera de Quito. Entonces, la universidad decía, pues aquí tengo el número, cuántos van a tal hospital, tantos así, y nosotros le dábamos al ministerio. El ministerio ahora no hace eso, todos sabemos, ahora el ministerio es el que pone y dice, a ver, para la universidad X serán tantos grupos que van a ir a cada hospital, este número para este hospital, entonces ya oferta, mira, ya viene del ministerio, entonces yo pienso que tenemos un corto plazo donde nosotros vamos a ver el cambio en el que va a venir la demanda desde el ministerio, y la universidad va a ser únicamente los que van a ir y van a decir, obviamente ese único significa todo un proceso, ¿no? Pero ellos van a ir y van a ver qué es lo que se está ofertando para ellos impulsar esos posgrados. Pero yo pienso que esto va a haber un cambio. Ya tenemos un cambio en pregrado. Yo pienso que por ahí también se puede estar viniendo a posgrado. Sí, sería chévere porque debería haber un cambio enorme por la relación de especialidades que a veces sacan y a veces no sacan, y siempre dependemos de la universidad.
es un tema bastante fuerte, porque en otros países no son dependientes de la U. Si bien la U les da un aval de que se formaron al final de su carrera, son avalizados dependiendo del hospital en el que estuvieron, no son parte de la universidad per se. Y eso también produce el próximo tema que vamos a hablar, que en el Ecuador sabemos que existen en posgrados médicos que son totalmente diferentes a cualquier tipo de maestría o posgrados en otro campo, es totalmente diferente. Entonces, en el Ecuador hay dos tipos de posgrados. Tenemos los becarios y los autofinanciados. Sam, Algunas que te interrumpa porque me parece importante tocar ese punto, Dale, sobre Francis. todo para los que no son médicos, que muchas veces dicen no sé por qué se quejan del posgrado o por qué no pueden ingresar. Y cuando tú te presentas a un MBA o a un máster en finanzas o a un máster de lo que tú quieras, son 50, 60, 70 cupos que para dos paralelos de clases en conjunto donde se presentan 400 o 500 personas, pero no igual a la proporción. O sea, la gente que se presenta tiene una probabilidad de entrar altísima frente a lo que realmente enfrenta el médico. O sea, no es una queja, sino es la realidad que estamos viviendo. O sea, es para una plaza, dos plazas, en el mejor de los casos, 10 plazas, son 4.000, 5.000 aspirantes. Entonces, la realidad es diferente y me parece importante que se note esa diferencia, ¿no? Porque si hay gente que, ¿por qué se quejan si tienen posgrado, si tienen la oportunidad? Nosotros tenemos igual la oportunidad de hacer un MBA, pero no es igual el número de plazas y obviamente mi probabilidad de ingreso frente a la realidad que enfrentan los médicos. Quiero que vean aquí un comentario que me acaba de mandar el doctor Andrés Mercado. Recuerda, fue nuestro compañero y ahora es ya ginecólogo, si no estoy mal. El doctor Mercado nos dice que también va a depender de que el ente regulador el CES nos va a decir cuántos posgrados pueden haber por cada universidad. Y las universidades, como decía el doctor Iván, tienen que renovar estos posgrados. Y muchas veces es culpa de la universidad que no renuevan los posgrados y que por eso los posgrados se caen en una siguiente convocatoria. Esto es interesante. Entonces, por eso también sería otro punto a favor de quitar la dependencia de la universidad. Primero, un saludo, Andrés. Eso es lo que pasó hace poco tiempo, es lo que yo les decía. Eso pasó que nos quedamos solo con una universidad aquí en Quito, una. Y por eso es que hay un desfase ahorita, hay un desfase, y es por eso que ustedes están viendo que en un posgrado se presenta lo que Pancho dice, 4.000 personas, inclusive ya, 4.000 ponle para 20, Pancho, que fue un posgrado que dijeron, ves, abrieron tantos, pero 20 para 4.000, o sea, imagínense en la diferencia, y es por eso que menos del 10% de los médicos graduados están entrando a posgrado. Ahora, ¿será que estamos graduando muchos médicos? ¿Será que también tenemos un problema por ahí? Pero por el otro lado también tenemos que hay déficit de especialistas en los hospitales, como Pancho decía, también hemos escuchado que hay médicos extranjeros que les están contratando, dices, pero también en Ecuador que no tenemos especialistas. Entonces, yo creo que equilibrar la balanza es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, ahí sí, O sea, Sam, te el dejo tema más que complejo, me parece que es un tema, que suelo decir yo, no políticamente correcto. Quizás lo que voy a decir también va a causar un poco de controversia, pero mientras las universidades mantengan el control de posgrados, siempre va a haber un negocio. Y donde hay negocio de economía, me interesa a mí el juego de oferta y demanda. Entonces, mientras más demanden, más voy a ganar. Mi oferta puede ser limitada porque es un bien preciado. Todo el mundo va a querer ingresar a un posgrado, pero yo ofrezco pocas plazas de un bien preciado y tengo una gran cantidad de gente que se inscribe a enfrentar este problema. Y la segunda parte es esa brecha que marca históricamente que sí es importante. O sea, el tiempo que se cerraron las facultades para los posgrados sí genera un cúmulo de médicos que debe hacer sentarnos, valorar y pensar, bueno, debemos cerrar las facultades 1 o 2 años hasta que logremos igualarnos acá y después ahora sí permitamos el libre flujo, porque si no estamos en un embudo. O sea, sigo graduando médicos generales, pero acá no tengo la salida. O sea, acá sigo con cuentagotas. Justo ahorita también nos dice el Andrés que cada 2 años es la renovación de los posgrados y muchos no lo están haciendo y por eso se caen los posgrados. Entonces, en relación a todo eso, vamos a clasificar, como les decía, en los dos tipos de posgrados que hay en el Ecuador. Tenemos los becarios y los autofinanciados. Los becarios son los que entran como beneficiarios de un apoyo económico de alguna institución, llámese esta el CNESID, del Ministerio de Salud Pública, el IES, con algunas condiciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública les paga un sueldo cada 6 meses para su manutención y en base a eso, cuando los becarios acaben de su especialidad, tienen que devengarle al Estado 2 por 1. Es decir, si su posgrado duró 4 años, tendrán que hacer una devengada para una entidad del Ministerio de Salud Pública por 8 años aproximadamente. Entonces, esos son los becarios. Y los autofinanciados son aquellos que simplemente pagan su posgrado, pagan un rubro en la universidad privada, principalmente, porque también en las públicas también hay autofinanciados. Entonces, ellos pagan la matrícula
pagan el año de colegiatura o el semestre o cómo se divida la universidad. Y muchas veces también están obligados a pagar la afiliación voluntaria al IES. Entonces, aproximadamente en promedio en universidades privadas pagan entre $10,000 a $12,000 por año para hacer su especialidad y no ganan nada durante ese tiempo. Los becarios ganan la plata que les da las becas. Y justo lo que hablaba el doctor Ortega, que decía que muchas veces en otros países, cuando dependen de los hospitales, estos hospitales les toman como empleados del hospital y también responden por ese rubro, los hospitales. Pero aquí en el Ecuador tenemos estas dos formas, tanto los becarios como los autofinanciados y las becas del Ministerio, IES, CENESID, Fuerzas Armadas, hospitales privados, o sea, también son limitadas y se ofertan para ciertas universidades y para otras no. También es un baile, porque hay veces que hay becas de alguna institución privada para una universidad y otros años que hay para otra universidad. Y eso se ha visto todo el tiempo. Yo, por ejemplo, en mis 3 años que he presentado, he visto que un año tal entidad privada saca de una universidad privada, da becas y después da solo para otra universidad privada. Entonces también es un juego un poco ahí. Entonces, teniendo estos dos sistemas, quería plantearles, abrir el tema ahorita, teniendo estos dos sistemas, ¿qué tan beneficioso es adaptarnos a estos sistemas o exigir algo más? Porque yo recién vi que ahorita aproximadamente pasaron la ley humanitaria que pasó, que les deben pagar un sueldo a los posgradistas que están ahorita, que las universidades tienen que mandar una lista a los posgradistas que están ahorita y que ellos se les va a pagar, pero ¿qué va a pasar después? O sea, no sé si es que eso es una verdadera ganancia, pero hay una lucha constante en esto y debe ser por qué. Entonces quería poner esto en duda de que y también vi, no sé si ustedes vieron que se pelearon también un poco entre los autofinanciados y los becarios, porque los unos no apoyaron a los otros y los otros no apoyaron a los otros, siendo de las mismas universidades. O sea, es todo un despelote. Para eso quería poner en duda si qué tan bueno es que el sistema sea así. Yo creo que podríamos ser o todos becarios o todos autofinanciados. Por entrar a un posgrado lo tomaríamos cualquiera de las dos formas, pero no creo que esta división está logrando un verdadero beneficio para el médico posgradista. No sé qué opinan ustedes. A ver, lo de los sistemas, y bueno, dentro del sistema de pagado, digamos, de que reciben sueldo, sabes que también aquí en el país tenemos una universidad en la que tiene directamente convenio con un hospital, bueno, con dos en este caso, y el hospital se encarga de pagarte un sueldo, ¿no? Exacto. Entonces sí contamos aquí, pero básicamente en Quito con una universidad de lo que yo conozco. A ver, yo pienso que los dos no creo que los dos sean malos. Claro que hay un punto, ¿no? Un médico generalmente posgradista es un médico que probablemente ya tenga familia, probablemente tenga hijos, que necesita económicamente, necesita un rédito económico para su familia y además de eso, gastar lo que tú bien lo dijiste, el rubro que está entre el monto que tú dijiste aproximadamente, sí es un poco complejo, ¿no? Pero yo no le vería un poco más bien mal esto en el sentido de que No es malo. hay muchos países, sí es verdad, tenemos países en donde todos son pagados, hay otros países en los que todos son autofinanciados, ¿sí? Entonces, hay otros en cambio quedas con una deuda como unos 40 años o 30 años de tu vida, ¿sí? Entonces, yo pienso que tenemos pros y contras de los dos, no tenemos sistemas perfectos, digamos, siempre es perfectible, pero se podría utilizar los dos. La ley humanitaria que tú estás diciendo, sí es una ley que todavía creo que no la aprueban, de lo que tengo entendido, en la que es como orden en este momento, ¿no? Que todos reciban, sea autofinanciados o todos reciban un sueldo, porque sí se ve, o sea, un médico, y eso se a veces como Pancho dijo, muchas veces dicen los médicos estamos como para servir, como para que solo la parte social y que por qué estamos reclamando la parte de dineros, de economía, pero tenemos que vivir de algo y eso está claro. O sea, no como un médico que trabaja, ustedes saben, 36 horas seguidas muchas veces, es complicado manejarse sin sustento económico. O sea, además de no manejarte con sustento económico, tienes que pagar un posgrado. Estás cansado de 36 horas, o sea, es complicado, es bien complejo. Y eso muchas veces, a veces, solo los médicos inclusive podemos entendernos, ¿no? Porque la falta de conocimiento se ha hecho que mucha gente, como Pancho diga, a veces nos tildan. Yo escucho muchos mensajes en el internet, he escuchado en esta pandemia muchas cosas, pero detrás de un médico que está autofinanciado y tiene la misma carga, porque no es que el autofinanciado tiene una diferente carga que el que es pagado, no. Hace lo mismo e inclusive muchas veces hace más horas. Porque recordemos que a veces en los hospitales privados los horarios son un poquito más extendidos. Entonces, a veces también se sabe que el médico del área privada probablemente salga mucho más tarde que el médico que está en las áreas públicas. No sé, Pancho, ¿qué dices tú? Yo veo aquí
de lado y lado pienso que hay que hacerme a culpa, ¿no? Pienso ahorita que durante esta pandemia, y que lo hice el comentario en uno de mis videos, era, vivimos una doble moral. O sea, ahorita el médico es el héroe, hay que aplaudirle y la admiración completa y ya estamos viendo, ¿no? Meses más tarde ya no me interesa que le boten del hospital, me da exactamente lo mismo. Ahora, en la parte del autofinanciado y el becario, ahí es donde pienso que debe hacer mea culpa el médico y que el sistema necesita un cambio, ¿no? Si tenemos los hospitales que van a formar, los médicos formadores, lastimosamente no podemos irnos en contra del tiempo. Tarde o temprano se tienen que jubilar y lo sabio es educar al que me va a reemplazar. Pero aquí no se ve eso, o sea, el que está arriba no quiere soltarse de arriba por nada del mundo, entonces no quiero formar al que viene atrás. Ahora, el becario llega y tiene una remuneración económica. Sí, entre comillas, una remuneración económica, porque va a ser a cambio de entregar 8 años después lo que recibí, entre comillas, y obligado, que sería preferible, bueno, ¿sabes qué? Me voy a quedar en el hospital donde me dieron mi formación, porque tengo una oportunidad de hacer carrera, porque en algún momento voy a llegar a ser jefe de servicio, o sea, veo una oportunidad de hacer una carrera. Del otro lado, el autofinanciado se viene más duro, porque tiene que pagar el posgrado, a lo mejor justo lo que decían, ¿no? Tengo hijos, tengo esposa y tengo que apoyar a mi familia, pero no tengo, entonces mi familia me tiene que apoyar a mí y resulta que soy una carga familiar. Y sí, o sea, en algún momento voy a poder recuperar, pero ¿cuántos años voy a tener para recuperar lo que estoy invirtiendo? Pues para mí sí se ve esa necesidad. Ahora, en el caso de los becarios, sí se ha visto instituciones que ofrecen las becas de, bueno, sí vamos a recibir, no sé, 50 especialistas y de tal institución les va a pagar. Pero llega un punto donde la institución o no lo calculó o algo pasó y ya no tengo el sustento económico, entonces lo más fácil es, ¿saben qué? Cerramos el posgrado y en 1 o 2 años, cuando ya estemos mejor, lo volvemos a abrir para seguir becando. O sea, la situación tampoco es así. Entonces sí se necesita no sé, un reglamento que ponga la situación clara y por igual para todos, ¿no? Todos vamos a ganar algo o nadie va a ganar Para nada. todos. La institución que va a darme la beca atrás tiene en realidad el sustento económico para mantenerme o no lo tiene, es una proyección que es necesaria y que definitivamente necesitamos un cambio absoluto del sistema y necesitamos mea culpa de lado y lado. O sea, tampoco le podemos echar todo el problema al gobierno y decir, bueno, han sido los gobiernos los culpables, porque tenemos del otro lado la mea culpa del profesional médico, ¿no? Tengo que entender que voy a envejecer, no puedo parar el tiempo, entonces tengo que formar al que me va a reemplazar. No puedo ser yo jefe del área eternamente. O sea, en algún momento me tengo que jubilar o la muerte me va a sorprender o lo que sea. Entonces sí necesito formar a las generaciones que vienen detrás, que tampoco se ve acá. Entonces sí pienso que debe ser un mea culpa de lado y lado. Y ya los posgradistas como tal, sí evitar el enfrentamiento y entender que el autofinanciado necesita, tanto como yo, y hizo el mismo mérito, fue, dio el examen, estudió, se desmadró y todo lo demás para ingresar al posgrado, que lastimosamente no alcanzó una beca quizás y lo tuvo que pagar, pero es la desesperación que tiene el médico general de ingresar a una plaza de posgrado, que es absolutamente comprensible. El Pancho topó un tema importantísimo de los médicos, ¿no? Lamentablemente, el enemigo del médico es el mismo médico, como dicen por ahí. Y saben que en las generaciones jóvenes de ustedes, por ejemplo, no se ve mucho lo que yo viví con generaciones, yo digo las que están superiores a mí, donde se veía, y uno se ve claramente, el temor que tienen los médicos ya bien mayores de que venga el médico joven y le quite su trabajo, y más bien es una cooperación mutua, que el médico a veces mayor, no digo todos, no estoy generalizando, sino que es un miedo que hay, y como tú dices, uno tiene que preparar al resto, o sea, uno tiene que ser un médico, de por sí es un maestro, es un profesor. Entonces nosotros mismos como profesionales, porque tenemos mucho problema, yo les cuento a manera de anécdota, en la época de cuando yo estaba de estudiante de medicina, había un X grupo de médicos que no dejaban que se abra una especialidad. O sea, qué locura. O sea, no dejaban que se abra una especialidad por el temor, este temor a que vengan las nuevas generaciones. Entonces, siempre hay el hecho de que, como tú decías, hay un temor a botar la teta, como dices por ahí, como se dice, no en todos, porque como les digo, hay de todo,
pero lamentablemente nosotros mismos somos los que nos ponemos del pie. Probablemente si es que quitáramos el egoísmo que a veces nos tenemos algunos, podríamos más bien llegar a acrecentar más. Entonces, qué bueno que ahí venga justo el ente regulador para quitar todo este tipo de cosas que probablemente en el pasado hubo y que ahora ya no se va a ver porque ya no hay este tipo de recelo, o sea, el recelo probablemente haya, pero ya no es que el recelo del médico va a intervenir en la apertura o no de un posgrado, que eso me parece algo terrible, ¿no? Que podría haber pasado en la antigüedad. Obviamente, bueno, hasta que regrese Samir, que veo que por algún motivo salió, sigo con el tema, que igual toca algo importante, y es el médico es enemigo del médico en realidad. Y hay esta distinción de clase médica que también me parece irrisorio, ¿no? Yo estoy en el sector privado, entonces yo soy mejor que el que está en el sector público. Entonces, obviamente, el posgradista que se está formando, quiero, como sea, acabar mi formación y pasarme al sector privado porque voy a ser mejor y voy a ganar más. Entonces, no sé hasta qué punto también se necesita una reestructuración de sueldos o quizás un control de precios en área privada. No, no sé si la situación mejoraría así o no, pero sí es un tema necesario esta unión de clases. Obviamente yo estoy en el sector público y quiero salirme al sector privado. El médico que está en el sector público, y obviamente, como usted dice, no todos, pero una gran mayoría, tengo celo profesional. No quiero enseñarte lo que yo sé, lo que solo yo aprendí, porque si te enseño me vas a quitar el trabajo mañana. Entonces no deseo enseñarte. Entonces es a veces lo que suelen burlarse, ¿no? Bueno, verán que esta es la parte más importante de la cirugía y entonces meto el codo para que nadie vea. No sé si se necesita esa ruptura del paradigma, no sé qué opinen. Yo pienso que sí se debe romper, estamos rompiendo, yo pienso. Por eso digo, las generaciones de ustedes, las venideras, como digo, se ve, ya casi es escaso esto, ¿no? Pero todavía hay generaciones que uno se encuentra y que tú dices, no puedo creer, porque es este afán de guardarse para uno el conocimiento, ¿no? Y te guardas para ti y no entiendo para qué es eso, por qué te guardas, porque al final para todos hay, o sea, y eso hay que tener pensado, o sea, para todos hay. Y esto de la parte pública con la privada sí, y se lo sigue manteniendo, porque hay a veces la guerra de los privados contra los públicos, que también eso se debería quitar. Y topaste el tema de los sueldos también, porque antes, por suerte ahora el sueldo de un médico residente es el mismo. Anteriormente, eso sí antes, por ejemplo, había hospitales donde tú recibías un poco más y donde el otro hospital recibías el 30% de lo que ganaba el R1 de otro hospital. Entonces, eso también determinaba el escoger un posgrado, que me parece terribles. O sea, sí, yo sé que económicamente necesitas, pero escoger un posgrado en base a la economía que te puedan pagar me parece mal, en el sentido de que siempre tú tienes que primero ponderar lo que quieres formarte, porque Samir topaba un tema importante. Cuando a ti te ponen un posgrado, como pasa, por ejemplo, en España tú, de acuerdo al puntaje, escoges los posgrados. Y claro, es terrible porque a veces dices, ya, no importa, por lo menos entré y cojo esto, pero en 2 años probablemente te das cuenta que no es lo tuyo, que no fue lo tuyo y lamentablemente es una pérdida y viene el problema que viene después, que a veces terminas votando un posgrado y terminas votando tiempo, dinero y todo lo que viene atrás. No sé qué piensan ustedes. Es que no es solo desde el posgrado, ¿no? O sea, igual hay un montón de estudiantes de pregrado que en el camino se van desanimando de todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, igual, ya te tiraste 4 años de tu vida y votas para buscar otra profesión. Y que quizás muchos se desencantan, obviamente, porque pregunto a mi hermano mayor, pregunto a mi amigo mayor qué pasó el posgrado, cómo va el tema, y voy a pecar quizás de exagerado, pero el 80% o el 70% de médicos que están en posgrado le van a decir, ¿sabes qué? Yo quería ser cirujano, pero no entré, estoy siendo pediatra. Y eso es lo que me tocó. Entonces, más bien, el adapto a la vida de eso es lo que me tocó, ya no puedo hacer nada más. Sí pienso que llega un momento donde me frustro. Obviamente, como estoy frustrado, no quiero enseñar a nadie nada porque no me interesa lo que estoy haciendo y no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, sí es este desfase que genera todo el problema de posgrados alrededor, ¿no? Sam, bienvenido. Y está Sam online. Audio. Ya estaba online, pero no tengo audio. Ya volvió a salir. Ya volvió a entrar. Sigue en problema de audio. Sí, es un tema en realidad el hecho de posgrado. Y como le digo, o sea, no sé hasta qué punto se puede decir necesitamos cerrar las facultades, ¿no? Que sí es un tema controversial, es decir, ¿sabes qué? Cerremos las facultades de medicina hasta que logremos igualarnos. No sé qué creen eso. Ahora, por ejemplo,
lo que se nos viene ahorita, ¿no? La pandemia está viendo de que una etapa post-COVID, estamos viendo de que se necesita fortalecer los de tercer nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tendríamos que pensar a largo plazo en familiares. Los médicos familiares ahorita ocupan un puntal importantísimo porque nos estamos dando cuenta qué importante ha sido prevenir enfermedades, ¿sí? ¿Me escucha, compañero? Porque ahora, ahí estás a mí. Gracias. Porque somos hospitalocéntricos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, a veces ya van por una gripe a un hospital de primer nivel. Entonces, lamentablemente, ahora nos damos cuenta con la pandemia que ha habido que fortalecer más bien los centros de tercer o cuarto nivel, donde se necesitan muchos médicos familiares, donde se necesita. Entonces, mira que la demanda existe, la demanda se necesita. Estamos quedándonos en un embudo, es verdad, por este proceso que Andrés Mercado también decía, mira, ahora es cada 2 años, antes era cada 5 años la reedición. Entonces, claro, nos quedamos en un embudo y es por eso que ahorita ustedes están viendo, es un claro ejemplo que hay una cantidad de médicos que se están presentando a los posgrados y realmente son pocos los que entran. Entonces, yo no sé si es que sea una solución, claro, podría ser cerrar 2 años las facultades, pero ¿hasta qué punto? Porque también se necesita médicos rurales, ¿no? Se necesita el médico interno. Entonces, ahí queda también un limbo. Claro, No es sé ustedes qué piensan. todo un tema, Una definitivamente. cosa nos preguntaban ahorita en Facebook, no sé qué opinan. Nos dicen que aproximadamente tenemos 130 plazas, justo lo que decía el Dog Iván, para medicina familiar. ¿Por qué hay tantas plazas que podría haber? También podemos formar entre esas 130, darles unas cuantas a otras especialidades. Entonces, ¿por qué hay un desfase tan feo si tenemos, por ejemplo, 130 chances de ser médicos familiares y solo tenemos 8 para ser traumatólogos? Entonces, básicamente, por eso preguntaba yo desde un inicio de que si es que hay un estudio o algún tipo de regulación acerca de que tú puedes abrir tantas plazas de traumatología y tantas de medicina familiar, porque yo leí un artículo del Universo que el viceministro te decía que lo que necesitábamos eran médicos familiares, entonces por ende hay que abrir un montón de plazas para medicina familiar. Entonces, no sé si en realidad sea la necesidad del Estado esa o si simplemente es algo que lo tomaron por tomar. No sé qué opinan en relación a eso, es un comentario que nos ponen en el Facebook ahorita. Yo lo que analizo de lo de los médicos familiares justo decía esto, ¿no? Porque yo pienso que se dieron cuenta, nos dimos cuenta más bien de todos, yo pienso, de que se requiere, o sea, la parte de hacerle medicina preventiva y promocional. Entonces esto requiere mucho del apoyo de un médico familiar. Entonces yo pienso que, claro, se dieron cuenta que hay que fortalecer la parte de los tercer y cuarto nivel. Yo pienso que va por ahí, pero mira, es un estudio pequeño. Se dieron cuenta de que por la pandemia se requiere esto, pues necesitamos 130. O sea, lo mismo, yo pienso que el ente regulador poco a poco nos vamos a dar cuenta que en base a esto, así se debería sacar la necesidad de ginecólogos, de oftalmólogos y todo de acuerdo, no solo a las ciudades grandes, ¿no? Porque si tú te das cuenta, todavía tenemos, yo sé que ya tenemos, ahora estamos en pleno siglo XXI, donde en todas las ciudades generalmente ya tenemos especialistas, pero falta, ¿no? Cuando uno va a ciudades pequeñas, probablemente de la ciudad pequeña, ¿por qué de Guaranda tienes que venir a Quito? O sea, ¿por qué no en Guaranda tener oftalmólogos, otorrinos, infertólogos? Porque se debería tener a nivel de todo. Entonces, eso también, nosotros adolecemos de subespecialidades, ¿no? Ecuador no consta más que con una subespecialidad, que es neonatología, de lo que yo tengo entendido, pero realmente no contamos, adolecemos nosotros. Por ejemplo, Colombia es admirable. Colombia y Argentina son uno de los países que tenemos medio cerca relativamente que se requiere eso. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Para mí el problema fue, como solemos empezar las cosas al revés, ¿no? O sea, tratamos de cambiar nuestro modelo de atención médica, justamente lo que decía que se lleva en otros países, ¿no? O sea, primero acudo a mi médico familiar, él me trata, me diagnostica y si es que no, pues entonces sí paso a mi siguiente nivel. Entonces, pero empezamos al revés. Lo primero que teníamos que concientizar es a las personas, a la gente, bueno, primero tienes que iniciar por ahí. O sea, yo entiendo desde el punto de vista del paciente, bueno, me duele el estómago, yo no soy médico y para mí ese dolor de estómago es una emergencia. Pero capaz solo tuviste una transgresión alimentaria, ¿no? O sea, no significa que porque me duele el estómago te van a operar el apéndice. Pero lo primero que se me ocurre es me duele el estómago, me voy al hospital. Y viene la otra parte que nuevamente caigo en el paradigma de que los médicos sí somos los enemigos de los médicos. Los médicos hemos denigrado al médico familiar, el especialista, el traumatólogo, el neurocirujano, el cirujano plástico, el que sea. Ah, eres médico familiar, o sea, eres médico de segundo, no estás a mi nivel. Eso colabora con la población, ya ese es un marketing de boca a boca.
como el médico lo está denigrando, sí, entonces el médico familiar no sirve. ¿Cómo voy a ir a mi subcentro? Tengo que ir a un hospital, porque ahí están los buenos médicos. Ahora, puede ser que en provincias sí hay especialistas. No todos, obviamente, tenemos necesidad de especialistas, pero hay algunos. Pero ¿a qué se ha movido y por qué nuevamente el médico es el enemigo del propio médico? Los médicos de la capital, los de las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, aquí están los buenos. En provincia están los más brutos. Aquí se han quedado los buenos. Entonces, ¿qué es el pensamiento del paciente? O sea, tengo un poco más de real en mi bolsillo, entonces estoy mal, tengo que irme a Quito, allá me van a salvar porque aquí me van a matar. Entonces, eso hace que igual un montón de pacientes busquen movilizarse a la capital y tenemos fuga de capital intelectual, porque el médico que está en provincia, obviamente cayendo otra vez a la parte económica, si no tengo sustento, yo tengo que buscar en otra parte. Y quizás es un muy buen especialista, está muy bien preparado y va a fugar a ciudades donde ve él que puede necesitar, o en países afuera donde están abriendo la puerta a los médicos. Entonces, nuevamente veo yo que es una culpa de lado y lado. O sea, estamos en el lado que nos falta todavía muchísimo camino con la población, de que entiendan que tengo que iniciar en el nivel más básico antes de lanzarme a un hospital. Y desde la parte médica, de que cada médico, cada punto, cada estructura es importante. O sea, el médico familiar no es menos que yo, que soy neurocirujano, o el médico familiar no es un médico de segunda, que soy yo cirujano, o si yo estoy en Quito, no significa que el que está en Guaranda es menos que yo. Nos dice también... Sí. Nos dice también Efraín Gabriel, justamente él fue el que nos preguntó de eso, ahorita ya le pude ver. Bueno, terminemos la idea entonces, Doug Ortega, porque también nos hace otra pregunta. No, yo lo que digo para terminar lo de los médicos familiares, si ustedes se dan cuenta, los mejores sistemas de salud de los que son catalogados en el mundo, de los países de los que mejor sistema tienen catalogados, se maneja básicamente con muchos médicos familiares. Entonces, sí son importantes totalmente. Entonces, no hay que, entonces, básicamente hay que tener pensado de que el médico familiar es el médico que es el que resuelve la mayoría de los casos y que nos pasa a los que ya nos especializamos en alguna cosa específica, ¿no? Entonces, básicamente eso, nada más. Bueno, nos dice Efraín que, por ejemplo, hablando ahora de las becas, hace 3 meses finiquitaron algunas becas otorgadas del patronato municipal. Entonces, aproximadamente hicieron un cierre unilateral de estas becas sin ni siquiera notificación a los beneficiarios. Todas estas cosas en relación al tema que hablábamos de los becarios y que están sujetos a que les pasen estas cosas y que no es para nada justo de que un día firmen un convenio, se programen para ese convenio, nunca reciban el estipendio y encima más les cancelen el convenio. Entonces están en una línea, en una cuerda floja todo el tiempo los compañeros posgradistas, y con eso, ¿con qué esperanza, con qué seguridad tú vas a querer seguir para hacer tu posgrado en tu país más que la necesidad que tienes de hacerlo? Es que justo por ahí va el fortalecimiento de los sistemas, ¿no? De los entes reguladores. ¿Qué pasó? Tiempo atrás habían becas de algunas áreas, pero se transformaron en públicas. Entonces ya no se recibía un rubro, por ejemplo, que una clínica, un hospital recibía un rubro específico, con eso te cancelaban a ti tu beca. ¿Qué pasó? Que de la noche a la mañana, pues muchos de esos hospitales que recibían aunque sea un aporte bajo, pero era un aporte, no vamos a decir, con eso se pagaban los rubros de los becarios, y lamentablemente muchos de esas instituciones ahora son totalmente públicas y se cortó, pero de un día al otro, a muchos de los, justamente de los que recibían la beca se quedaron en, ¿y ahora qué pasó? Entonces, y eso es por el proceso de que se está cambiando, ¿no? Se está avanzando. Veamos cómo van los sistemas, como esperemos de que siga mejorando. Sí ha habido un cambio, porque yo siempre digo, siempre hay cosas buenas a lo que era antes de cuando yo me estaba preparando lo que es a hoy. Sí, ha habido un cambio abismal, pero faltan muchas cosas que hay que cambiar, como por ejemplo lo que pasó aquí. También nos dice un saludo para el doctor Kenneth Aguirre, el interno Conan, que está haciendo su especialidad en reumatología. Él nos indica que sí, o sea, es para salir de la dependencia que tenemos con las universidades, necesitamos de entidades formadoras. ¿Y qué tan dispuestas estarían los centros sanitarios del país, hospitales básicos, hospitales de primer nivel, hospitales provinciales, en ser institutos formadores de especialistas según su campo para hacerlo? Es decir, como les repito, el hospital de Yaruquí, ¿qué tanto estaría dispuesto a formar emergenciólogos teniendo su servicio de emergencia establecido allá? Entonces sí sería un cambio para establecer solo que todas las casas de salud
tengan qué sé yo, esta iniciativa de educar a las próximas generaciones. Entonces, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Él estudió en Argentina. Yo le En veo el España. problema ahí, Sam, en lo que decía Iván, ¿no? O sea, el problema se da en la gratuidad de salud. Y lastimosamente no somos un país de prevención, ¿no? Y lo reflejamos desde nuestro sistema de salud, ¿no? Y me parece importante que hacía un comentario. Lo importante es la prevención para evitar los costos a largo plazo. Pero no somos un país de prevención. O sea, vivimos al día y en proyección de lo que puede pasar. Entonces, ¿sabes qué? Lancemos la beca porque ahorita sí tenemos para pagar. Más adelante, no sé, más adelante ya veremos qué pasa, pero ahorita sí tenemos. Entonces, pagamos 3, 6 meses y después ya no tengo y lo cierro. ¿Por qué funciona el sistema en Argentina de que los hospitales son los que forman? 90% de la población tiene una prepaga. La población que tiene el dinero necesita adquirir un seguro, público o privado, necesita tener una prepaga, un seguro de salud. Y la gente que realmente está en condición de pobreza y paupérrima es la que accede a un centro público, es la que tiene la medicina gratuita. No te estoy diciendo que todo el mundo tenga una prepaga top. Van acorde a lo que pueden pagar y les dan los centros a los que pueden acceder. Pero por más pequeño que sea el pago, el hospital que te va a formar ya tiene un ingreso para poder pagar a sus médicos posgradistas. Pero Dime. acuérdate que también hay ¿cómo se llama? El otro, el residente, el concurrente en Argentina. El concurrente no gana y tampoco paga. Entonces el concurrente se queda a tablas y no gana nada del hospital. Y entonces el concurrente también es una figura de posgrado que, claro, dura un poquito más, pero también es una opción. Claro, el concurrente es la figura ya, pero el problema del concurrente es lo que hablamos de aquí, ¿no? O sea, tenemos el autofinanciado. Sí, el autofinanciado paga. El concurrente ni paga, pero tampoco le pagan. Entonces, si yo tengo hijos atrás, tengo una esposa atrás, yo no puedo llegar todos los días y decirle a mi mujer y a mis hijos, ¿saben qué? Hoy no comemos, pero tenemos el aplauso del pueblo. No sé hasta cuánto tiempo te van a aguantar, ¿no? Pero si es que generas esta brecha que te digo, o sea, la medicina gratuita, yo no estoy diciendo que la medicina o la salud es un ente de comercio, pero lastimosamente el hospital necesita algo con qué pagar a la gente que está trabajando ahí. Ahora estamos viendo que el modelo de dependencia del Estado, donde el Estado es padre de familia y entonces tengo que dar para todo el mundo, se está viniendo abajo. O sea, la recesión que estamos viendo ahora económicamente no es un tema de ahora, la recesión ya se venía atrás. Lo que pasa es que la pandemia aceleró el proceso, pero la recesión ya estaba dada. Entonces, ahora sí tenemos una brecha demasiado grande donde los hospitales ya no cuentan con los recursos para sus insumos básicos, peor para estar pagando un posgradista. Entonces, no sé hasta qué punto puede mantenerse este tema, o sea, hasta qué punto podemos mantener esta estructura de medicina gratuita, pero necesito pagar posgradistas, necesito pagar médicos, necesito pagar enfermeras, auxiliares, etcétera, 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 que me parece que es un modelo que tarde o temprano va a reventar, o sea, es un modelo de catástrofe. Yo lo veo así. Entonces sí me parece importante el tema que tocaba Iván, o sea, mientras los hospitales no tengan recursos, va a seguir pasando lo mismo. Como no tengo yo ninguna previsión de nada, lo que hago es, ¿saben qué? Este mes, este año, el presupuesto del Estado nos dieron $1 millón más. Entonces, con este millón vamos a llamar beca de posgradistas. Y quizás te alcanza para pagarles este año y el segundo año te bajan tu presupuesto. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a enfrentar? Entonces, mientras no seamos una población que prevé las cosas, vamos a seguir enfrentándonos a este problema. Y es lo que se ve en el sistema de salud, de lo que hablábamos antes, desde el paciente. O sea, el paciente no es que me duele el estómago, voy los pasos. No, me duele el estómago, me voy al hospital y punto. Y capaz te está usando una cama de manera innecesaria. El doctor Iván Ortega nos tiene que abandonar por el día de hoy, pero sin antes quiero ponerle un comentario que nos dicen, Doc, verá, y es bastante claro, que los especialistas quieren quedarse en las grandes ciudades porque básicamente pueden ejercer su área. Ellos van a las ciudades pequeñas y no ejercen su área. Por ejemplo, hay traumatólogos que están en hospitales pequeños y que no operan porque no tienen materiales de osteosíntesis. A veces no tienen ni siquiera yesos. Algunos devengantes de anestesiología se ha visto públicamente que están devengando en centros de salud que no tienen quirófano. Entonces, en relación a eso, no sé qué opinión les merece. Yo no solo en lo público, amigo, yo también en lo privado. Si tú te das cuenta, en lo privado también es quedarse en la ciudad por muchas razones. Una razón, bueno, por el lado público que tú estás diciendo, claro, tienes un mega especialista, ¿no? Un mega especialista que viene y, claro, te llegas a una subespecialidad y llegas a un centro y te encuentras sin material. Ese es un problema.
Y el otro problema es la idealización de que solo lo que dijo Pancho hace un rato, pensar que las ciudades grandes son la fuente de conocimiento científico y económico para un especialista y como que tú te rebajas, porque esa es la mentalidad de muchos médicos. Irte a provincia es rebajarte tu estatus de especialidad y por eso yo me quedo privadamente en la ciudad. Entonces yo pienso que hay que romper muchos esquemas, como les digo, ustedes pueden hacer eso porque son la parte joven, que lamentablemente meternos a veces con la brecha de la edad, y más que no por la edad, sino por la ideología que nos vienen poniendo desde las mismas facultades antiguas. O sea, a mis profesores muchas veces, yo venía con esa indicación, o sea, te hablo de la época de los que yo todavía tuve a profesores de la vieja guardia que decíamos, ¿no? Yo todavía tuve ese grupo de profesores, entonces lamentablemente eso nos mantiene y genera de que seamos céntricos y de que nosotros mismos como médicos denigremos a nuestro compañero de provincia, porque muchas veces uno mismo comete un error y dice, te viste en provincia, no, mejor yo quiero que te hagas los exámenes acá en Quito, o que hagamos los exámenes aquí en Guayaquil. Entonces, yo pienso que ahí es un problema donde, primero, en el privado cambiar la mentalidad, y lo segundo, pues esperar de que los sistemas, bueno, lamentablemente estamos pasando por un problema que todo el mundo sabemos, esta pandemia nos está generando mucho pérdida económica y todo, y nos dimos cuenta de las necesidades, no solo en Ecuador, sino a nivel del mundo, las necesidades y los déficits que tenemos a nivel de un montón de países, ¿no? Y de los hospitales. Pero yo pienso que se necesita mucho por andar, mucho por avanzar. Y yo pienso que primero tenemos, y aquí queda la idea que quiero que quede, y yo te agradezco mucho, Sam y Pancho, pero yo pienso que si es que nos unimos como médicos, vamos a lograr muchísimo. Si es que nosotros no le vemos al otro como la envidia, como que no, te me vas a quitar tú mi trabajo, yo pienso que el rato que tengamos una visión en conjunto, vamos a llegar mucho y en posgrados y en tema de todo. Entonces eso que quede como idea. Muchísimas gracias a usted, mi doc. Vamos a Gracias, continuar con chicos. el conversatorio. Gracias, doc. Bueno, Pancho, continuamos con el conversatorio. El próximo tema que también quería tocar con el doc, básicamente, es que yo creo que nuestro sistema, no solo el del Ecuador, sino a nivel latinoamericano, forma a los médicos para pasar exámenes, no forma médicos integrales para una atención como médicos generales. Entonces, cuando salimos a la rural nos damos cuenta cómo es ejercer de verdad, ya que ni en el internado vemos eso. Y en otros países, el General Practitioner, por ejemplo, en el Reino Unido, es un médico general igual de remunerado que un médico especialista según cumplir objetivos, como por ejemplo puede bajar la tasa de muerte materna en una zona y según eso le dan un incentivo económico que podría lograr y con eso mantienen a una población más contenta, cosa que no podría realizarse acá. Pero la formación de un médico en nuestro sistema es un médico para pasar exámenes. Nosotros teníamos una cátedra que no la aprovechamos mucho, de hecho, que nos enseñaban cómo dar un examen del USMLE. Nos daban unas tips excelentes que ahora todo el mundo los busca, que nos enseñaba cómo dar algunos tips para dar el examen específicamente. Y la frase del doctor que nos daba justamente era, tienes que saber esto, no porque sepas, sino porque en tu examen estará. Entonces nosotros nos formamos con una visión para dar exámenes, más allá de que para atender. Y creo yo que podríamos ejercer de una manera más adecuada si tuviéramos una visión de que podemos ejercer como médicos generales, podemos ser buenos médicos generales, podemos tener educación continua y no caer en la frustración de estudiar un posgrado por estudiar, que mañana va a tener 10,000 plazas, por ejemplo, anestesiología, y yo me hago anestesiólogo porque voy a entrar. Entonces tenemos que ver que eso también puede ser un problema. Y la frustración social, personal, familiar también es muy fuerte, porque tú te pones, cuando entras a estudiar medicina, dices, no, yo estudio medicina porque yo voy a ser neurocirujano, y ese es mi sueño. Conforme va pasando el tiempo puedes cambiar por otro sueño, pero tu sueño en una carrera de salud siempre va a ser especializarte. Cuando sales, por ejemplo, en mi caso, yo acabé la rural y me presenté a la primera convocatoria de la Universidad Central en una convocatoria de que para dejar la carpeta te demorabas todo el día. Posterior a eso, yo di sin estudiar, sin nada, porque dije, el que sabe, sabe, y el que no entra, nomás si yo no sé de entrar. Y eso me pasó. Pensé que era algo de no estudiar, algo de todos los días, y recién ahí me di cuenta de la realidad. Cuando tenemos que venir acarreando desde antes un poco el conocimiento de cómo es la elección de las plazas, esto se va a dar contra nuestro entendimiento normal de hacer un posgrado, y cómo afecta en realidad la presión social, personal que uno mismo se pone, familiar y demás, en relación a hacer una especialidad por hacerlo. O sea, yo tengo que ser especialista sí o sí, no importa en qué. Yo tengo que ser especialista. Cuando muchas veces uno puede ejercer con muchísima pasión la medicina general, aprendiendo, estudiando, compartiendo, y eventualmente va a llegar a tu especialidad. No sé qué opinas en relación a eso,
Voy a Nacho. dividir en dos partes porque me parece importante el tema anterior y viniendo de quien viene la pregunta, me parece importante contestarla. El tema de como no tengo las cosas, me voy a la capital, caigo en lo que decía antes, ¿no? O sea, mientras no tengamos un sistema que de cierta manera los que más tienen paguen más por una prepaga o un seguro social y la gente que alcanza con un sueldo básico a comprar algo o adquirir una prepaga básica que le permita al hospital autogestionarse, va a seguir sucediendo lo mismo. O sea, el posgradista o el especialista va a migrar a donde puede trabajar. Ahora, en cuanto al tema que estás tocando, el problema va más allá. O sea, para mí el problema va desde un problema de educación. O sea, si te fijas, cuando ya pasas a tu área laboral, a tu parte privada, a tu parte pública, ya a ejercer tu profesión, trabajas en equipo. O sea, tienes que empezar a trabajar en equipo, no hay más. Pero todo tu modelo de educación, ¿cuál fue? Vas a dar el examen solo, porque si estás copiando, te castigo. Y no regreses a él. O sea, nunca tuviste trabajo en equipo. ¿Cómo está diseñado el examen? Tienes que saber las respuestas que están en el libro. No va a salir de ahí. Realmente nunca tuviste un enfrentamiento con la realidad. Entonces viene el primer desencanto. O sea, los médicos que ya se graduaron, terminado, salen al internado, capaz tienen un desencanto, pero cuando ya salen al área rural y tengo que enfrentarme con el paciente, me desencanto porque resulta que la medicina no es lo que yo quería o lo que yo esperaba o lo que me gustaba. Y de ahí sí caigo a la parte del posgrado. O sea, el médico tiene que estudiar, pero tengo que estudiar ahí sí para servir a mi paciente. ¿Verdad? Tengo que estudiar porque necesito saber. No me parece a mí justo, no me parece comprensible, y lo estábamos hablando antes de ingresar, el hecho de que me digas, es que yo soy cirujano, no puedo atender COVID. Necesitas saber lo más básico. O sea, yo no te estoy diciendo, ¿sabes qué? Trátale al paciente de COVID, pero por lo menos diagnostica que es un COVID y refiere al especialista necesario. Pero no puede salir, amigo, es que yo soy solo cirujano. Entonces tendríamos que cambiar toda la educación universitaria y desde un inicio preguntarte, a ver, muy bien, usted quiere ser neurocirujano, pues usted desde cero a entrar a neurocirugía. Y si te pones a ver y recuerdas en los estudiantes de medicina, cuando entran al primer año, el 90% quieren quirófano. Quiero ser neurocirujano, quiero ser cirujano plástico, ginecólogo, traumatólogo, quiero una rama de cirugía. Y conforme vas pasando los años, tienes el encanto del área médica. Entonces, el médico tiene que estudiar toda su vida, pero tengo que estudiar toda mi vida para servir, no para pasar un examen. Que obviamente ahora con el embudo que enfrentamos, sí tienes el desencanto de vengo estudiando un año y no entré. Entonces ya no quiero esto. Pero lastimosamente escogiste una Pero profesión es la donde vas visión a que nos tener da que tanto la estudiar. sociedad. Es la visión que nos da tanto la sociedad como las universidades, ¿no? Es tú eres especialista o no sirves. Básicamente es lo que te dicen, ¿no es cierto? O sea, la sociedad pienso que te lo ha impuesto en todos, ¿no? O sea, te voy a hablar desde mi formación económica. Igual, o sea, un economista o un ingeniero comercial que se quedó ahí no sirve. Y si ves las plazas de trabajo, te piden, ¿no? Tienes que tener un MBA, tienes que tener una maestría. Entonces, la sociedad te va enfocando a esto, pero viene el otro lado, o sea, viene la mea culpa. Nosotros no nos hemos parado ni un segundo a preguntarnos, esto es lo que realmente quiero. O sea, vivimos el modelo y rol social que se nos impone. O sea, acabo de estudiar, hago mi posgrado, termino mi posgrado, me caso. Después de lo que me casé, tengo hijos porque es lo que tengo que hacer y es lo que le sigue. Pero en ningún momento de ese punto te preguntaste, bueno, ¿qué pasa si me quedo en médico general? Capaz me va bien y estoy haciendo lo que me gusta. Pero permitimos que desde el profesor que esté para el frente, de médico general no te puedes quedar porque eso es médico de segunda clase, ni siquiera de segunda, sino de tercera clase, o sea, no sirves para nada. Pues sí es romper Exactamente. todos los paradigmas y romperte el paradigma personal, porque en realidad estás formado en eso, ¿no? O sea, estoy cuadrado en, si no hago posgrado me voy a morir de hambre, si no hago especialidad me voy a morir de hambre. Y no necesariamente es así. O sea, hay otras oportunidades que no las vemos porque no queremos verlas, porque estamos metidos en el bosque. Claro, justamente es lo que te decía, que muchas veces ahí va la frustración, ¿no? De que no estudiamos cualquier especialidad solo porque hay que hacerla. O sea, simplemente que en realidad nos guste y eso es lo que deberíamos cambiar, yo creo que desde la forma de las universidades, ¿no? Hay otra pregunta en relación a lo que hablábamos anteriormente que nos dice Frayin que obviamente hablábamos de que el ministerio necesita un montón de médicos familiares, pero dice que entiende el requerimiento del ministerio en relación a la medicina familiar, pero esto ya va desde hace 6 años. O sea, en realidad está justificado el estudio del Ministerio de Salud para
para sacar tantas plazas de una especialidad y no sacar las otras? ¿Qué piensas tú? Decirte que ha habido un estudio, se inició, se trató, se dio un paso al menos, ¿no? Pero ¿por qué salieron esto durante 6 años médico familiar, médico familiar, médico familiar? Porque se trató con todo un plan de gobierno y si lo leíamos, y no quiero entrar en política ni decir estoy a favor ni estoy en contra porque sé que es un tema controversial, pero si lees el plan de gobierno de Rafael Correa durante el tiempo que él estuvo, incluía este cambio de modelo de salud hacia los primeros niveles, pero hacia los primeros niveles de un médico familiar que está preparado para eso. Entonces, por eso se abren estas grandes cantidades de plazas para médicos familiares, pero obviamente nos faltó la otra parte, nos faltó la conexión arriba. Me enfoqué en la parte de abajo, pero la conexión arriba. Entonces, ahora sí estamos viendo la desconexión que hubo, porque ahora tengo necesidad de especialistas, sigo teniendo necesidad de médicos familiares, indudablemente, pero en todos los modelos, en todos los países, te vas a fijar que existe una gran cantidad de plazas para médicos familiares frente a otras especialidades. Definitivamente, o sea, igual si te ves en un hospital, probablemente voy a necesitar 10 neurocirujanos, 10 cardiotoráxicos, entonces no tiene lógica que yo me abra 600 plazas de neurocirugía. Bueno, entonces para finalizar, Pancho, quería hacer una pregunta también para ti. Viendo que es tan compleja la situación de ingresar a una especialidad, principalmente aquí en el Ecuador, que es lo que se te ha hablado, como decía el doctor Ortega, que aproximadamente el 10% de los graduados pueden obtener una especialidad. Por ejemplo, yo, en mi caso personal, ahí va la pregunta para ti, yo sí quiero ser especialista y lo intentaré las veces que sean necesarias, bajo la modalidad que sea aquí en el Ecuador. Y quería preguntarte si es que tú volverías a estudiar medicina, viendo cómo es tanto la parte de la sociedad, la presión personal, los distintos sistemas, la dificultad económica, tanto la dificultad para salir a otro sistema en el exterior, o la cantidad el juego que tú mismo decías de oferta y demanda. Entonces, en base a eso, quería hacerte esta pregunta ya para finalizar. Yo volvería a estudiar medicina. Sí, definitivamente la medicina es mi pasión, ¿no? Yo llegué tarde a la medicina, pero le llegué. Tuve una formación antes que la gente que me conoce sabe, pero sí volvería a estudiar medicina. Lo que sí, viendo las cosas como están, como todo está, no viviría de la medicina, que sí es un paradigma un poco raro. O sea, buscaría otra manera de sustento mío y para mi familia y no viviría de la medicina. La condición es dura. No le veo al médico bien valorado y caigo en lo que decía al inicio. O sea, vivimos esta doble moral de la pandemia. O sea, fuimos héroes y estamos a ¿qué? 4 o 5 meses de la pandemia y ahora estamos olvidados. La memoria humana es frágil. Bueno, Pancho. Chévere, entonces esto ha sido un pequeño conversatorio más o menos para explicar, fue inspirado en un modelo de un par de mexicanos que hablaron del ENARM, entonces era más o menos para hablar un poco de todo de cómo es el sistema de posgrados en el Ecuador, principalmente que ofertan las universidades, cuánta es la oferta, cuánta es la demanda, las condiciones en las que están los posgradistas, lo difícil que es actualmente optar por un posgrado o por otro, más aún que está parado el sistema por todo esto de la pandemia, siendo que los médicos posgradistas son quienes sostienen al sistema. Socialmente, también hablamos de esto, de que el médico general puede ser un buen médico general realmente. Te agradezco, Pancho. Bueno, nuevamente le agradezco, doctor Ortega. Sí quiso unir un otro médico al Zoom, pero lamentablemente ya no se pudo. Pero bueno, esperemos tener otro tipo de estas entregas a futuro. Un abrazo. Para despedirme, Sam, agradecer a todos los que nos acompañaron. El video va a estar colgado en un canal de YouTube que vamos a hacer con Samir porque esperamos hacer esta dinámica. Agradecerle al doctor Ortega que ya no nos pudo acompañar hasta el final, pero invitarles a que le sigan y me sigan en nuestros canales de YouTube e Instagram respectivamente. El doctor Ortega es doctor Iván Ortega Garrido, le pueden buscar en YouTube, y el mío personal es Lecter MD, que también me pueden buscar en YouTube. Un abrazo, Muchísimas Sam. gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego. Chao.